juntarnos a pensar el proyecto nacional y la perspectiva de aporte de los trabajadores, como lo dijo recién Daniel, me parece, digamos, que es un planteo fuerte de fondo que, bueno, que nos invita en la coyuntura, en la cotidianeidad, en las urgencias del presente, a no dejar de pensar cuál es el desafío para las organizaciones sindicales y cuál es el aporte que las organizaciones sindicales podemos hacer en este momento y en este tiempo histórico. Entonces, bueno, yo pensaba, digamos, cuál es la diferencia entre modelos y proyecto, y ahí quiero seguir a un autor con el que nosotros en SADOP hemos trabajado mucho, un filósofo nuestro, Gustavo Sirigliano, que cuando hablaba de proyecto planteaba, digamos, el proyecto es lo querido, el modelo es la propuesta, el proyecto es lo querido, es lo asumido por un pueblo cuando se decide a protagonizarlo. Y creo que tiene bastante que ver con los puntos programáticos que hoy se están planteando que pueden buscar el tema de la unidad, que podrán ser esos, podrán ser otros, pero me parece que es uno de los desafíos del momento. De hecho, el general San Martín en un momento planteó, bueno, a este país lo que le hace falta es un rumbo, y en el 74, cuando Perón presenta el modelo argentino para el proyecto nacional, bueno, habla de esto, justamente. Estamos seguros que si lo que ponemos en común son las ideas, si lo que ponemos en común son las diferentes perspectivas, vamos a poder llegar a puntos de acuerdo. Y la Argentina siempre se ha manejado por proyectos, ha sido parte de distintos proyectos históricos, y también en eso no engañarnos que si no somos protagonistas y hacedores del proyecto, bueno, en realidad hay un proyecto de hecho que se lleva adelante y lo que hoy estamos es obligados a reflexionar si es ese el que queremos las y los trabajadores. Y relacionar eso también con la idea, porque digo, las palabras no son casuales y a nosotros nos invitaron a hablar, digamos, desde el mundo del trabajo, y entonces ahí poder establecer, para mí, algo que también es importante para cualquier debate que abramos sobre el tema, la diferencia entre mercado de trabajo y mundo de trabajo. Porque en realidad las y los trabajadores hablamos del mundo del trabajo porque la centralidad está puesta precisamente en la persona, en la esencialidad no está puesta en la producción, no está puesto en lo técnico, digamos, no está puesto aún en el mundo globalizado, en los achicamientos que se hacen de la presencia de los trabajadores. Y ahí quiero subrayar dos cosas. Constitución del 49, digo, como hitos para tener en cuenta para cualquier debate, y también la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 4, cuando habla que el trabajo, digamos, tiene que ver con la realización plena de las personas y recién después intercambio y mercancía. Entonces me parece que cuando hablamos del mundo del trabajo, el mundo del trabajo no es unívoco. Partimos ya la diferencia en los posicionamientos entre trabajadores y empleadores. El mundo del trabajo es un mundo desigual y yo quiero subrayar que las desigualdades se profundizan cuando introducimos en el análisis el tema de la perspectiva de género. Entonces, me pareció que, digo, dado la brevedad del tiempo, es importante pensar que el proyecto para nosotros sigue siendo el de la justicia social, y que desde esa perspectiva poder hoy mirar el mundo del trabajo entendiendo que hay cuestiones claves. La desmercantilización que nos lleva al desafío en este tiempo de una discusión que está instalada, que es el tema de la jornada laboral, la extensión de la jornada laboral, y también nos lleva a hablar de la democratización de las relaciones de poder. Y cuando hablamos de la democratización de las relaciones de poder, hablamos de la necesidad de la participación de los trabajadores en todos los ámbitos, desde la discusión en los comités mixtos a sentarse en la gran mesa de discusión de la Argentina, y también hablamos en dicho caso de la introducción de la perspectiva de género. Y bueno, me toca a mí en esta mesa decir que nosotros tenemos que subrayar esas desigualdades, hablar, digamos, de un modelo de laburo, hacer un análisis de un mundo del trabajo actual y más posterior a la pandemia, donde sabemos muy bien que la precarización, la discriminación, muchísimas de estas cuestiones estuvieron presentes con quienes sostuvieron, sobre todo de los sectores de servicios, salud, educación, cuidado,
Y ahí aparecen cuestiones nodales como hablar de brecha salarial, feminización de la pobreza, techo de cristal, piso pegajoso, que entendemos que son todas cuestiones, porque digo, no, por el tiempo obviamente no podemos dar estadísticas, pero estamos dando conclusiones de lo que nos vienen diciendo las investigaciones en las que las mujeres sindicalistas estamos comprometidas y que tienen que ver con la necesidad de poner nuestra perspectiva, que también significa que nuestra perspectiva es más participación de las compañeras mujeres en los lugares donde se toman las decisiones y donde se discuten realmente estas cuestiones. Porque una paritaria donde hay compañeras también es una paritaria donde cuestiones tales como el cuidado, que es uno de los abordajes de este tiempo, bueno, va a estar netamente visibilizado y va a incluir una perspectiva integral de abordaje. Bueno, sé que estamos como finalizando el tiempo, pero me gustaba ponerle como algunos títulos a esto, como para obviamente el desafío de seguir pensando cuál es el aporte del movimiento obrero, porque si hay algo que no le podemos cerrar es en el diagnóstico. O sea, hay un mundo distinto y me parece que algunas de estas cosas que yo puse acá en cuestión y muchas otras que seguramente van a salir en esta mesa, también, digamos, profundizan una cuestión que para mí las organizaciones sindicales debemos mirar, que tiene que ver con qué relación guardan los cambios en el mundo del trabajo con la subjetividad de las y los trabajadores. ¿Qué nos pasa? Que nuestros compañeros muchas veces votan experiencias políticas que nada tienen que ver con su bienestar. Y me parece que este también es un desafío, entender que los cambios en el mundo del trabajo le cambian la subjetividad también en el análisis a los trabajadores y que no podemos dejar de mirarlo. Entonces, bueno, para concluir, los periodos de mayor bienestar social han sido periodos, digamos, cuando hablamos en la historia de los periodos de mayor bienestar, hay dos cosas a tener en cuenta. Protagonismo esencial del Estado, digamos, un Estado presente, un Estado fuerte, un Estado marcando el rumbo, un Estado administrando el PBI y siendo poseedor de bienes, digamos, que van a determinar el contexto. Y la segunda cuestión son las y los trabajadores como protagonistas en la representación colectiva en ese tiempo. Bueno, entiendo que también es parte de lo que nosotros podemos aportar en el debate hacia adelante. Y cierro con algo que dice García Linera, que a mí me gusta mucho, que es el tema de organizar la esperanza. Me parece que es parte de nuestro desafío, que frente al tema del individualismo, que frente al tema de la tecnocracia, que frente al tema que parece que, digamos, que hay determinados avances tecnológicos que sin embargo no significan mayor bienestar para las clases populares. Se habló acá del tema de la redistribución, que es uno de los temas en debate cuando esto se tensiona. Entonces pensar que al individualismo le respondemos con solidaridad, le respondemos con participación y en el caso, digamos, del cruce entre el feminismo y el sindicalismo, también las mujeres hemos hablado de politizar nuestras experiencias y nuestras vidas cotidianas, porque es desde la cocina a lo macro y desde lo macro a la cocina, porque siempre sigue lo mismo, garantizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Muchas gracias.